Amados hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, con el único objetivo de compartir la palabra y que esto sea un mensaje de edificación. Oremos para que el Señor nos permita que la exposición de su palabra nos bendiga, nos edifique y a través de ella seamos transformados a la imagen de Cristo. Amado Padre, te damos gracias por esta hora en la que nos permites venir a ti para compartir tu palabra. Y al tomarla, Señor, te pedimos que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que nuestro entendimiento sea renovado y entonces podamos conocerte cada día más y que nuestra adoración a ti, Señor, sea correcta, sea agradable y que nos conduzca por medio de Cristo a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que este tiempo sea un tiempo de bendición para nuestras hermanas y para todas las personas que puedan ver este video. Oramos, Señor, que esto sea en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El título de este mensaje, queridos hermanos, es Entendiendo la adoración. ¿Por qué necesitamos entender la adoración? Pues la adoración juega un papel fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con el Señor. Y para ello vamos a ir a diversos pasajes de la palabra para mostrar este punto. Entender la adoración implica dos elementos fundamentales. Nuestra adoración al Señor es un culto racional, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con algo que es razonado, algo que es pensado, algo que es entendido o conocido. Y por otro lado, nuestra adoración a Dios tiene que ver con un sacrificio que describe este verso que leímos de Romanos, un sacrificio que es vivo, que es santo y que es agradable a nuestro Dios. Bien, entonces por principio de cuentas vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 26, donde el Señor se encuentra con una mujer samaritana y aquí vamos a ver diferentes aspectos de cómo nuestra adoración a Dios verdaderamente es racional, es algo que se conoce, que se entiende y que entonces en esta lógica se puede poner en práctica. Bien, dice así: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este encuentro que nuestro Señor Jesús tiene con una mujer samaritana, vamos a ver varias cosas. Ella pasa de una necesidad física a un entendimiento de su necesidad espiritual. Pasa de estar analizando o buscando saber cuál es el verdadero lugar de adoración a saber que desde cualquier lugar se puede adorar. También ella conoce a un hombre, y no solamente un hombre, sino un hombre judío, y un hombre que es como un patriarca, y un hombre que es como un profeta, y un hombre que finalmente es el Cristo. Bien, en este pasaje de Juan 4 vemos a una mujer samaritana que sale al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Ella sale a una hora inusual. Esto lo hace
porque no quiere estar con las demás personas. Se acostumbraba a que las mujeres fueran juntas a sacar agua del pozo para sus necesidades básicas. Sin embargo, la reputación y la vida de esta mujer le ha dado lugar al aislamiento. Ella, por no estar conviviendo con sus vecinos, por su mala reputación, ella tiene que ir a este pozo a sacar el agua a una hora inusual, a las 12 del día. Entonces Jesús se encuentra con ella y en esta conversación que tiene, Él le va a mostrar que esta necesidad física que tiene de ir a sacar agua se convierte realmente en la puerta para comprender su necesidad espiritual. Estamos hablando entonces de entendimiento. Ella está visualizando solamente su necesidad física, pero la conversación con Jesús la va a llevar a comprender, a entender que tiene una necesidad espiritual, mayor que la física, espiritual. Además, ella está con esta divergencia en su corazón, al saber que los judíos han determinado que el lugar de adoración es Jerusalén y que para los samaritanos, por otro lado, es el monte Gerizim. Ella se pregunta cuál es el lugar correcto y le pregunta a Jesús esto. Ustedes dicen que es allí en Jerusalén, nosotros decimos que es en el monte. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Y pasa a un entendimiento de saber, por las palabras de Jesús, que este lugar no importa más, porque viene la hora cuando Jesús sea crucificado, muerto, resucitado y ascienda al cielo, en que entonces los adoradores podrán adorar desde cualquier lugar, porque lo harán en espíritu, lo harán en verdad. Además, hay una progresión, hay una revelación que se le está dando para que ella comprenda que Jesús no solamente es un hombre judío, un hombre que es mayor que Jacob, un hombre que no solamente tiene revelación divina por lo que habla, es mayor que un profeta, un hombre que finalmente es el Cristo de las Escrituras. Ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces está poniendo en evidencia que el Cristo es el que viene a revelarnos las cosas, viene a darnos entendimiento. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Este encuentro con Jesús le ayuda a saber que necesita comprender las cosas, pero ella necesita conocer a Jesús. Y es entonces que podemos decir, hermanos, que la adoración sí tiene una dimensión racional, una dimensión de entendimiento. Y nuestra adoración correcta delante de Dios es conocer a Jesús. Esta mujer finalmente deja a un lado su cántaro, se va a dar testimonio a la gente de la ciudad y la gente de la ciudad sale para encontrarse con Jesús. Y creen no solamente por el testimonio de ella, sino porque ahora ellos también conocen a Jesús. Lo importante también de este pasaje es que Jesús declara que Dios es espíritu y que es necesario que los que le adoran lo hagan de esa manera, en espíritu y en verdad. Y vamos a ver entonces que necesitamos nosotros que sea en verdad, porque es algo que verdaderamente está en nuestro corazón, algo que es genuino, algo que se produce como fruto o como resultado de la obra de Dios en nosotros, y que es en espíritu porque ese es el ámbito de nuestra relación con Dios. Ahora, también hay otro pasaje donde se nos muestra la necesidad de entendimiento para la adoración. Vamos a Hechos 8, capítulo 8, del versículo 29 al 35, donde se nos muestra el encuentro que Felipe tiene con un etíope. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Entonces aquí estamos viendo que cuando el ángel le dijo a Felipe, mira, tienes que ir hacia el sur, el camino hacia Gaza, te vas a encontrar con alguien, ¿no? Entonces, Felipe acude a este encuentro y el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y en ese carro iba un funcionario de Etiopía,
un alto funcionario porque nos dice la Biblia que era un tesorero de la reina Candace. Pero Felipe se acerca y escucha que él está leyendo el profeta Isaías. Este personaje, este etíope, había ido en peregrinación a Jerusalén. ¿Y a qué fue ahí? A adorar. Sin embargo, lo que él está leyendo da cuenta por la pregunta de Felipe que él no entiende lo que está haciendo, que él no entiende realmente de qué se trata aquello a lo que fue. Entonces Felipe le hace esa pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí está clara esta relación de que para ir a adorar al Señor necesitamos entendimiento. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Vamos a ir a Isaías 53. Este es el pasaje que el etíope estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces vemos cómo aquí este hombre, este siervo de Dios, Felipe, comienza a darle claridad a esta persona que estaba buscando adorar a Dios. Necesitamos entendimiento para tener una verdadera adoración. Y Felipe finalmente termina exponiéndole el Evangelio como este pasaje de Isaías 53, que es referente a los sufrimientos de este siervo, que es el Cristo, viene a cumplirse cuando Jesús viene y toma nuestro lugar en la cruz, tomando así entonces esa maldad que nosotros necesitábamos saldar con Dios, esa ira que Dios tenía preparada para los pecadores, cómo fue sobre Jesús, cómo fue Él la expiación de nuestros pecados, cómo Jesús finalmente pagó por todo lo que nosotros hicimos, tomando nuestro lugar como sustituto en esa cruz. Bien, entonces necesitamos comprender que la adoración tiene un aspecto racional, tiene un aspecto de entendimiento. Por ejemplo, el Salmo 119, que es el salmo más extenso de la Biblia, nos menciona en más de 25 ocasiones el tema de ser enseñados por Dios, de aprender de Él, de meditar y de no olvidar esas lecciones. Cuando este salmo, que está dedicado a la excelencia de la ley de Dios, hablamos de su ley, de sus estatutos, de sus decretos, de sus juicios, de sus testimonios, en su conjunto estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, este salmo refiere que es necesario aprenderlo, que es necesario comprenderlo, que es necesario entenderlo, que es necesario meditarlo y que es necesario no olvidarlo. Nuestra adoración a Dios comienza entonces con conocerle. Conocer a Dios es solamente posible a través de su palabra, porque Dios se ha revelado al ser humano a través de su palabra. Y es el único instrumento, el único método que Dios dio para que le pudiéramos conocer. El otro aspecto de la adoración que leíamos en nuestra cita de Romanos 12 tiene que ver con el sacrificio, un sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, la dimensión sacrificial de la adoración, podemos ver que es Dios quien le da al ser humano el culto, en específico al pueblo hebreo. Romanos 9, el apóstol Pablo nos refiere que a los israelitas Dios les dio la adopción como pueblo. Les dio la gloria porque se manifestó a ellos, les dio el pacto haciendo esta alianza con ellos, les promulgó la ley por medio de Moisés, les dio el culto y las promesas. Es Dios quien establece cómo adorarle y a su pueblo entonces le dio el conocimiento de cómo adorarle.
Entonces, Dios estableció ese sistema de sacrificios dando un lugar específico para ellos que en el tiempo de Moisés fue el tabernáculo. Y este lugar estaba servido por ministros de culto que eran los sacerdotes. Pero un poco más hacia atrás, antes de que el pueblo fuera libertado de la esclavitud, el pueblo también realizó la Pascua. Llevó a cabo esta celebración donde un cordero es inmolado, es decir, un cordero es sacrificado, y esa fue la manera en que el pueblo salió a libertad. Ya habían pasado 9 plagas que Dios había hecho por mano de Moisés para que el pueblo fuera liberado. Pero fue hasta que el pueblo celebró la Pascua, la sangre de ese cordero inmolado fue puesta en los dinteles y en los postes de las casas, que el pueblo salió libre, porque vino mortandad sobre Egipto, matando a todos los primogénitos, tanto de hombres como de bestias, donde la sangre que estaba puesta de ese cordero en las casas era la señal para que la mortandad pasara por alto, pasara de largo. Entonces, vemos que hay un aspecto sacrificial en la adoración, pero el sacrificio se remonta más allá del Éxodo, es aún antes. El sacrificio se remonta a Génesis. Y vamos a ver cómo era la adoración del hombre para con Dios antes de la caída y después de la caída. La adoración que Adán tenía con Dios antes de la caída estaba en cierto estatus, y vamos a verlo en Génesis 2, versículos 15 al 20. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, entonces vemos que cuando Dios cuando Dios crea al ser humano, es Dios el que lo pone en el huerto del Edén. Primeramente, Dios, que creó al ser humano, puso un lugar para su encuentro con él, para esa comunión entre Dios y el hombre. Y entonces, una vez que estaba allá Adán como un ser viviente, Dios lo pone en el huerto del Edén. Y ahí Dios le da ciertas tareas. Dice que fue puesto ahí para que lo labrase y para que lo cuidase, lo guardase. Entonces, la adoración que Adán tenía en esa comunión con Dios, donde no había pecado, era realizar las tareas que Dios le había puesto. Adán cumplía su propósito de adorar a Dios, haciendo lo que Dios ya había dispuesto para él. Se iba a encontrar con Dios en ese lugar, eso es lo primero. Dios puso ese lugar para comunión. Además, le asignó tareas: labrarlo, guardarlo y darle nombre a todos los animales, a las aves de los cielos, al ganado del campo, a todas las bestias que estaban en el jardín. Y esa fue la adoración que Adán le brindó a Dios. Adán vivía con Dios, Adán hablaba con Dios, pero Adán vivía día con día en lo que Dios le había dispuesto a hacer. Además de esto, Dios guardó esa comunión en un pacto, dándole la ordenanza a Adán de que podía comer de todo lo que había, de todo árbol, excepto ese árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba ahí en el jardín, porque el día que Adán tomase de él, ciertamente moriría. Este pacto guardaba toda esa comunión tan hermosa, tan plena que el hombre tenía con Dios. Y cuando Adán y su mujer rompen este pacto, cuando viene la caída del ser humano,
Entonces la adoración para con Dios toma otra forma, hay otro estatus de esta adoración con Dios. Entonces lo podemos ver que cuando Adán cae, cuando Adán y Eva caen, Dios se encuentra con ellos y les muestra el Evangelio. El protoevangelio está en Génesis 3:15, hablando acerca de uno que vendría solo de mujer, simiente de mujer, y aplastaría la cabeza de Satanás, de la serpiente. Pero no queda ahí. Adán y Eva, que estaban desnudos, pero que ahora se avergonzaban y que se buscaron esconder de Dios, Dios los viste con túnicas hechas de pieles de animales. El pecado de Adán y de Eva fue cubierto por la piel de animales que fueron sustitutos en su muerte. Dios no mató, Dios no eliminó castigando la maldad de Adán y Eva sobre ellos mismos, sino que sacrificó animales y el inocente cubrió al culpable. La sangre del inocente fue derramada para que el culpable viviese. Y entonces la inocencia representada en esas pieles viene a cubrir el pecado del culpable, en este caso Adán y Eva. Vemos entonces cómo el sacrificio juega ahora un papel importante dada la nueva naturaleza del hombre, que está corrupta, que está caída, que está distorsionada, que ha alejado al hombre de Dios. Entonces el sacrificio entra aquí para que sea un sustituto para que el hombre pueda acercarse a Dios. Lo vemos en Génesis 4 del 3 al 4. Cuando Adán y Eva tienen hijos, ellos le enseñan esto a sus hijos. Para acercarse a Dios tiene que haber sangre de por medio, tiene que haber un sacrificio sustituto por tu vida. Entonces dice así la palabra en Génesis 4 del 3 al 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque era una ofrenda que podía ser sacrificada. Entonces sabemos la historia, sabemos que Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. Entonces, posterior a ello, Dios le concede a esta pareja, Adán y Eva, un tercer hijo. Dice Génesis 4 del 25 al 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, los nombres de estas personas, Set y Enós, tienen mucho que ver en el entendimiento del sacrificio. Set significa designado, ¿no? Para sustituir a Caín, designado. El nacimiento de Set significa la sustitución de este hijo que han perdido Adán y Eva porque Caín le mató a Abel. Entonces, con la sustitución de Set por Abel, damos paso a entender que en el sacrificio que Dios nos muestra como una manera de acercarnos a Él, como la manera de adorarle, podemos ver que ahora Set va a estar ofreciendo esos sacrificios en lugar de su hermano Abel, quien fue muerto por su otro hermano Caín. Y cuando Set también le nace un hijo, él enseña a su hijo Enós la necesidad de hacer estos sacrificios a Dios. Enós significa frágil. Entonces nos habla de la condición humana. Para acercarnos a Dios, para invocar su nombre, necesitamos un sacrificio. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, hasta aquí es necesario decir que la voluntad de Dios en cuanto a la adoración que recibe del ser humano, primeramente es que el hombre esté con Dios, que el hombre le conozca y una vez que el hombre conoce a Dios, le glorifique por quien es Él. Esto sucedió con Adán. Adán estuvo con Dios primeramente. Y al pasar ese tiempo con Dios, Adán pudo conocer a Dios, pudo conocer su voluntad, pudo conocer sus mandamientos y pudo glorificarle a través de lo que Dios le daba a conocer de él.
esto es lo mismo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es la adoración? La adoración es el deseo de Dios de una vida entregada a Él. Entonces, lo que vimos en el pasaje de el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 nos enseña que necesitamos conocer nuestra necesidad espiritual, conocer también que la adoración no se necesita un lugar específico, aunque nosotros nos reunimos corporativamente o como un cuerpo para adorar al Señor todos juntos, podemos adorar desde cualquier lugar. Pero además necesitamos, y sobre todo, conocer a Jesús. Es lo más importante, conocer quién es Jesús para nuestra adoración. Entonces, en la voluntad de Dios, que es que el hombre esté con Él, que el hombre le conozca y que el hombre, una vez que le conoce, le glorifique, necesitamos saber que nosotros también estamos pasando este proceso. Nosotros estamos con Dios, estamos unidos a Él por medio de Cristo. La palabra de Dios dice en primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Este testimonio, que es el Evangelio, es lo que los apóstoles predicaban, el Evangelio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que a través del Evangelio, a través de dar a conocer esa buena noticia de la obra de Cristo a favor de los hombres, nosotros tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Jesucristo. La primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, una vez que por gracia de Dios conocemos el Evangelio y hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo, al creer nos unimos al Señor y nos hacemos uno con Él, un espíritu con Él, dice aquí la palabra. También en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al venir al Evangelio, cuando Dios nos ha regenerado, nos ha dado fe, nos ha dado arrepentimiento, hay una transformación espiritual. Unidos una vez con Cristo, somos nuevas criaturas. Andamos en novedad de vida. Entonces, ahora, estando con Él, tenemos un nuevo estatus, una nueva naturaleza. Dios está formando en nosotros un nuevo hombre, creado según Él, creado según la justicia, la santidad y la verdad. Dice Hechos 17:28, refiriéndose Pablo al Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo estaba predicando en Atenas a los griegos, y entonces viene esta parte de la predicación refiriéndose a que le pertenecemos al Señor, estamos ahora con Él, vivimos con Él, nos movemos en Él y somos su linaje. Bien, entonces el hombre necesita estar con Dios, y ese tiempo de comunión nos va a permitir conocerle, para crecer en Él, para aumentar nuestra fe, para tener una relación más profunda con Él, de manera que nuestra adoración, nuestra mente tenga los elementos suficientes para conocer a Dios y entonces brindar toda nuestra devoción correctamente a un Dios que estamos conociendo en verdad, a un Dios que estamos comprendiéndole, a un Dios que, si bien no podemos hacerlo de manera exhaustiva, sí estamos entendiendo su obra, sí estamos entendiendo su revelación. Entonces, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Efectivamente, necesitamos estar con Dios y conocerle, porque separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos. Bien, dice la palabra también en Colosenses 2, versículo 19, refiriéndose más bien a que a través de nuestra unión con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, todo el cuerpo se va nutriendo
se va uniendo por las coyunturas y ligamentos y crece con el conocimiento que da Dios. Entonces, nuestra adoración al Señor tiene que ver con esta comunión que tenemos con Cristo, del cual vamos nutriéndonos. Nos vamos uniendo por las coyunturas y ligamentos como un cuerpo y vamos creciendo con el crecimiento que da Dios. También este pasaje tiene un paralelo en Efesios 4:16. Dice Pablo aquí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, conocer a Dios implica que vamos a estar en crecimiento, en formación, en edificación. También en Efesios 1, versículos 17 al 19, Pablo ora por la iglesia y pide que el Señor dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo está orando por la iglesia para que la iglesia tenga sabiduría, tenga revelación en conocer a Dios, para que sepa a qué esperanza fue llamado, cuál es la herencia que recibe y cuál es el poder que está obrando esto. Entonces, sin duda, la adoración a Dios implica estar con Él e implica conocerle, para que finalmente en esa comunión en la que conocemos a Dios podamos glorificar a Dios. Dice 2 de Corintios 5:9, por tanto procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables. Sabemos, hermanos, que este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Pero sea que vivamos o sea que muramos, nosotros necesitamos serle agradables a Dios. Sea que el Señor finalmente nos llama a su presencia por muerte o Él venga y seamos transformados en ese momento, procuremos serle agradables. También versículos más adelante, en el 5, 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, en esta nueva vida, nosotros necesitamos reflexionar por la obra de Cristo. Si Él murió por todos nosotros y ahora todos nosotros fuimos crucificados con Él, y el seguirle a Él implica tomar nuestra cruz cada día y morir a nosotros mismos para que Él viva a través de nosotros, necesitamos entonces dejar a un lado el vivir para nosotros y el vivir para Él es nuestra voluntad. Sería nuestra nueva voluntad. Sería que rendidos a Él tomamos la voluntad de Dios como la nuestra y vivimos para Él. Vivir, dice aquí, para el que murió y resucitó por nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí la relación que tenemos al ser creados en Cristo. ¿A quién servimos? A Él, porque le pertenecemos a Él, porque somos su hechura, pero Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. También 1 Corintios 6:19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces este pasaje, este versículo muestra que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. No somos nuestros, fuimos comprados por precio de sangre, la sangre de Jesús en esa cruz. Entonces, como le pertenecemos a Él, tenemos nosotros ahora una vida donde a través de nuestro cuerpo y nuestro espíritu le glorificamos a Él, pues a Él
le pertenecemos. Y finalmente, queridos hermanos, quiero decirles que la adoración no tiene fin. Hay varias cosas que Dios ha dispuesto para el ser humano que van a llegar a su conclusión, que van a llegar a su fin, pero la adoración no tiene fin. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Asimismo, el apóstol Juan, en su primera carta, escribe en el capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es el mismo apóstol Juan que recibe una visión para el libro de Apocalipsis, que es la revelación, y dice el capítulo 5, versículos del 11 al 14, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, con estos versículos finales, hermanos, quiero decirles que la adoración a Dios es algo que ha comenzado en este plano terrenal, pero va hacia la eternidad. No se acaba porque a Dios no le podemos conocer en su totalidad, en su plenitud. Pero vamos a tener una eternidad para seguirle conociendo más y más. Jesús oró eso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces también dice Juan que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nuestra adoración requiere de ese entendimiento. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en la visión que Juan tiene de Apocalipsis vemos cómo todo rinde adoración al Cordero. Bien, hermanos, ahora, para cerrar, este versículo que leímos de Romanos 12, donde dice que nosotros, por las misericordias de Dios, es decir, por lo que Dios ya ha obrado a favor nuestro, por lo que Dios nos ha entregado por su gracia, por su misericordia, esta salvación por medio de Cristo, por esas razones, hermano, nosotros nos presentemos ante Él como un sacrificio vivo, un sacrificio que finalmente, hermanos, no muere, sino que se mantiene vivo, siendo santo y siendo agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Nos presentamos, hermanos, para morir a nuestra voluntad. Nos presentamos para entender más y más a Dios a través de su palabra. Nos acercamos a Él para que a través de nuestra vida nosotros seamos transformados en la imagen de Cristo, en algo agradable a Dios, en algo que es santo, algo que está destinado para su uso y para su gloria. Y este es nuestro culto racional. Esto es esto lógico, es este razonamiento, hermanos, que nos permite comprender que nuestra fe es algo que tiene total sentido. Y dice, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces hemos visto a través de estos pasajes que necesitamos entendimiento, necesitamos conocer al Señor. Y conociéndole vamos a comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esa es nuestra adoración. Necesitamos más y más revelación de la palabra de Dios para tener una adoración cada vez más genuina, más correcta,
más exacta. Que el Señor les bendiga.